Hace unas semanas me dio el capricho de tener una vitrina. Y es que si bien es una putada pasarse los días trabajando y trabajando con un horario partido, en momentos así, el esfuerzo vale la pena. Quiero aclarar antes de empezar que esta aventura me llevó más de 2 horas, y es que, por supuesto, no soy ningún manitas, aunque oye, si yo la pude montar, está hecha para todos los públicos. La vitrina no fue especialmente cara, creo que rondó los 50 euros, aunque con gastos de envío subió un pelín más de lo que me gustaría a mí, pero fue un dinero bien invertido. Si ya fue un follón montarla, no me quiero ni imaginar cómo hubiese sido traerla hasta casa yo solo. Pero es que los problemas no empezaban ahí, sino que para poder poner la vitrina debía retirar mi viejo armario. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando al mover el dichoso mueble vi que en el trozo de pared que había detrás estaba pintada de 2 colores diferentes? De 2 colores diferentes, o sea... Y por cierto, que si la vitrina llegaba el martes, yo debía desmontar el armario el lunes a las 9 de la noche y dejarlo todo listo para la llegada de la vitrina. El caso, era de noche ya. Arrimo el mueble y me encuentro la pared bicolor. Bicolor. O sea, no sabéis cómo me cabreó eso. Decidí ir por partes. Me centré en desmontar el armario. Ya pensaría luego en el problema de la pared. Yo creía que iba a ser relativamente fácil, pero fue más difícil de lo que imaginé. Y es que una vez desmontada la puerta y los cajones, el mueble no pasaba por la entrada. O sea, al final tuve que mover la estantería de los mangas y pude sacar ahí como pude el armario, pero se hizo largo. Ya una vez en el pasillo, este no iba a poder pasar montado, y menos mal que la parte de atrás del armario era de corcho o algo así, y pude romperlo, y así, todo dividido, era posible de sacar. Una vez desmontado y tirado el armario, me tocó enfrentarme a la pared, y es que en casa solo tenía una brocha enana para pintar. Y realmente no era mucho trozo, pero claro, con un mini pincel, pues se me hizo largo. Hasta la 1 de la mañana estuve dando yo capas de pintura cada rato para dejarlo listo para el día siguiente. Ya era martes. La pared quedó guay, o sea, mejor de lo que me imaginaba. Pero la vitrina no llegaba. A la 1 del mediodía llegaron los repartidores. Y ahí es cuando me puse a montarla. Spoiler, hasta cerca de las 3 no terminé. Primero estuvo el follón de colocar las cosas en el minúsculo cuarto, que eran 2 cajas gigantes y encima yo voy y abro primero la 2 que la 1. Luego entender las instrucciones y luego desmontar cosas que coloqué mal porque no están bien especificadas, pero bueno, para hacer el cuento corto pude con ello. Me costó, pero salí airoso. Sí que las instrucciones es relativamente fácil de armar, aunque si sois 2 montando en un lugar espacioso mucho mejor. Yo por narices tuve que hacerlo solo y en un cuarto minúsculo. Pero bueno. Y también es cierto que una vez montada la estructura, una de las patas, por mucho que atornillara, quedaba suelta, así que le tuve que poner un poquito de pegamento para que quedara bien firme. El mejor momento fue rellenar la vitrina de cosas, que si bien no tengo muchas, quedó genial una vez llenita. Y realmente, ahí, en ese momento, el esfuerzo valió la pena.